Hay un lugar en el norte de Rusia donde el viento no sopla, muerde. Chatarra soviética tragada por la nieve, y bajo una simple tapa metálica desciende el agujero más profundo que la humanidad ha perforado jamás, más de 12 kilómetros. Lo abrió la URSS en plena Guerra Fría, oficialmente ciencia pura, pero cuanto más descendían, menos sentido tenían sus modelos. Las temperaturas se dispararon, las rocas no se comportaban como debían, y alrededor del proyecto creció un silencio que deja una pregunta clavada como astilla. ¿Qué encontraron realmente allí abajo? La leyenda empieza en el momento exacto en que la Tierra dejó de comportarse como los científicos juraban que iba a comportarse. Para entender este agujero, hay que entender la obsesión que lo creó. Estamos en 1970. La televisión del mundo entero todavía repite las imágenes de Neil Armstrong pisando la Luna. Estados Unidos celebra. La URSS, en silencio, digiere la derrota. Perdieron la carrera espacial. Necesitan una victoria, algo que demuestre que el sistema soviético puede llegar donde nadie más se atreve. Y alguien en Moscú tuvo una idea tan simple como descomunal. Si no podemos ganar mirando hacia arriba, ganaremos mirando hacia abajo. El plan se llamó Proyecto Kola. El objetivo era perforar la corteza terrestre más profundo que cualquier nación en la historia. Sin petróleo, sin gas, sin ningún interés comercial. Solo ciencia y orgullo soviético en estado puro. Una bofetada geológica al capitalismo. El 24 de mayo de 1970, la broca tocó roca por primera vez. Los primeros kilómetros fueron casi rutinarios. Granito báltico, duro pero predecible. Datos interesantes, progreso constante. Los informes viajaban a Moscú con optimismo medido. Ese tono que los científicos soviéticos dominaban para no prometer demasiado, pero dejar claro que las cosas iban bien. Todo encajaba con los modelos teóricos. La corteza se comportaba como los libros decían que debía comportarse. El primer golpe fue la temperatura. Los geólogos soviéticos habían calculado con modelos teóricos rigurosos cuánto calor encontrarían a cada profundidad. A 12 kilómetros, sus predicciones apuntaban a unos 100 grados centígrados, una cifra alta, pero manejable con la tecnología adecuada. Encontraron 180, casi el doble. Un error de cálculo que no era menor, era una bofetada a décadas de teoría geológica. Pero eso no fue lo más extraño. A más de 9 kilómetros bajo la superficie, donde la presión acumulada de millones de toneladas de roca debería haber comprimido y sellado cualquier fisura, cualquier poro, cualquier grieta microscópica, encontraron agua líquida, fluyendo lentamente a través de fracturas en roca que llevaba miles de millones de años sin ver la superficie. Agua mineralizada, densa, antigua. Agua que según absolutamente todos los modelos geológicos aceptados, simplemente no debería existir ahí. Los geólogos del proyecto se miraron entre ellos, revisaron los datos, los revisaron de nuevo. El agua estaba ahí. No era contaminación del fluido de perforación, era agua atrapada en la corteza profunda desde tiempos inimaginables, y su presencia obligaba a replantear preguntas fundamentales sobre cómo circulan los fluidos dentro de la Tierra, sobre la porosidad de rocas que se creían impermeables, sobre procesos que nadie había contemplado porque nadie había llegado tan hondo para observarlos. Y después vinieron los fósiles. Microfósiles de organismos unicelulares, diminutos, preservados en roca de más de 2.000 millones de años de antigüedad, a profundidades donde la vida se consideraba absolutamente imposible, donde la presión y la temperatura deberían haber destruido cualquier resto orgánico hace eones. Y sin embargo, ahí estaban, intactos, envueltos en sus caparazones microscópicos como si el tiempo allí abajo siguiera reglas distintas, como si la profundidad los hubiera conservado en una especie de cápsula geológica que la ciencia ni siquiera imaginaba que pudiera existir. Cada hallazgo era un terremoto silencioso. Cada muestra que subía a la superficie reescribía un capítulo de los manuales de geología. Los científicos del proyecto publicaron decenas de artículos. Algunos fueron celebrados,
Otros generaron debates feroces que duraron años en la comunidad geológica internacional. Pero había un problema que ningún artículo podía resolver. Cada descubrimiento fascinante hacía la perforación más impredecible, más costosa y más peligrosa. Porque el verdadero enemigo no eran los datos anómalos. Era que la Tierra, a esa profundidad, había dejado de ser sólida en el sentido que los ingenieros necesitaban. La roca comenzó a comportarse como algo que no estaba en los planes de nadie. Algo que se movía, algo que cedía y luego empujaba de vuelta. Algo que parecía resistirse activamente a ser penetrado. Y entonces, metro a metro, la perforación empezó a fallar. A partir del kilómetro 10, cavar dejó de ser ingeniería y se convirtió en una pesadilla. La roca, sometida a presiones descomunales y temperaturas que superaban todo lo previsto, se volvió plástica. No líquida, plástica. Se deformaba lentamente bajo la presión, como arcilla caliente. Se cerraba sobre la broca como una boca que mastica en cámara lenta. Las herramientas se atascaban a profundidades donde recuperarlas era casi imposible. Las brocas de tungsteno, diseñadas para cortar granito como mantequilla, se doblaban, se desgastaban en horas, se rompían. Cada metro de avance costaba semanas de trabajo. Cada accidente significaba meses de retraso, mientras se fabricaban piezas nuevas, se rediseñaban herramientas, se improvisaban soluciones para problemas que ningún manual de ingeniería había previsto, porque nadie había estado nunca tan abajo. En 1983, alcanzaron los 12.066 metros, récord absoluto. La humanidad nunca había llegado tan profundo. Hubo celebraciones, telegramas a Moscú, mención en los periódicos oficiales. Un momento de orgullo genuino para un equipo que llevaba 13 años luchando contra la corteza terrestre. Pero la celebración duró poco. Durante una maniobra rutinaria de extracción, la columna de perforación se partió. 5 kilómetros de tubería de acero quedaron atrapados dentro del agujero, inaccesibles, irrecuperables. Años de trabajo, millones de rublos, datos irreemplazables. Todo atrapado en una garganta de roca a temperaturas que impedían cualquier operación de rescate. Tuvieron que retroceder, sellaron esa rama del pozo y comenzaron a perforar una nueva desde los 7 kilómetros. Básicamente, repetir 5 años de trabajo desde cero. Y mientras la broca volvía a luchar metro a metro contra la roca plástica, arriba el mundo cambiaba a una velocidad que hacía irrelevante lo que pasaba abajo. La URSS se desangraba, económica, política, moralmente. Gorbachov lanzaba reformas que aceleraban la desintegración en lugar de frenarla. Las repúblicas tiraban cada una por su lado. Los presupuestos científicos se evaporaban. Y un proyecto de investigación pura en mitad del Ártico, sin aplicación militar, sin valor comercial inmediato, sin glamour mediático, fue perdiendo prioridad en los despachos de Moscú hasta volverse prácticamente invisible. Un renglón presupuestario que nadie defendía en las reuniones, donde se decidía qué sobrevivía y qué no. Los científicos del proyecto veían cómo el mundo que había creado su misión se deshacía sobre sus cabezas. Algunos fueron reasignados, otros emigraron, otros simplemente dejaron de recibir su salario durante meses y se marcharon en silencio. La comunidad que había nacido alrededor del pozo se fue vaciando como un pueblo fantasma en cámara lenta. Fue precisamente en ese vacío de información, en ese limbo entre la ciencia soviética agonizante y el caos postsoviético, donde nació la leyenda más famosa asociada al pozo: los sonidos del infierno. La historia es conocida. Supuestamente, los científicos bajaron un micrófono resistente al calor hasta el fondo del pozo y captaron algo aterrador: gritos humanos. Miles de voces aullando en agonía como almas atrapadas bajo la corteza terrestre.
La grabación circuló por medios sensacionalistas durante los años 90, saltó a Internet a principios de los 2000 y todavía hoy acumula millones de reproducciones. Era falsa. Un montaje evidente para cualquiera con conocimientos básicos de acústica, probablemente fabricada a partir de efectos de sonido y bucles de audio manipulados. Pero prosperó, y prosperó precisamente porque nadie daba explicaciones. Cuando un gobierno calla, cuando los archivos se dispersan, cuando los científicos desaparecen en la diáspora postsoviética, la imaginación popular llena el silencio con lo que mejor sabe fabricar: monstruos. Es más fácil creer en el infierno literal que aceptar que un proyecto histórico murió simplemente porque se acabó el dinero y a nadie le importó lo suficiente como para protegerlo. En 1995, sin fondos, sin respaldo institucional, sin país que lo reclamara como propio, el pozo superprofundo de Kola soviético se cerró definitivamente. El pozo fue sellado, las instalaciones abandonadas a la intemperie ártica. Pero aquí cada una pregunta que no se resuelve solo con presupuestos y política. Si todo tiene una explicación técnica y económica perfectamente racional, ¿por qué no hubo un cierre formal? ¿Por qué no se preservó la instalación como monumento científico? ¿Por qué dejar que el mayor logro de perforación en la historia de la humanidad se pudriera en el olvido como si fuera algo de lo que avergonzarse? Y sin embargo, lo que dejó es enorme. Demostró que nuestros modelos del interior terrestre estaban equivocados en aspectos fundamentales. Que hay agua donde jurábamos que no podía haberla, vida microscópica donde la biología decía que era imposible, temperaturas que desafiaban décadas de cálculos teóricos. Cada muestra, cada dato, cada metro de testigo rocoso extraído de ese agujero obligó a la comunidad geológica mundial a reescribir capítulos enteros de sus libros de texto. Y muchos de esos datos hoy todavía se estudian, se debaten, se reinterpretan, porque la ventana que abrió ese pozo al interior de la Tierra no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Hoy la instalación se oxida silencioso bajo la nieve ártica. Los edificios son cáscaras vacías con los techos hundidos. Los equipos fueron saqueados o se pudrieron, y el agujero más profundo del mundo está sellado con una tapa metálica de apenas 20 centímetros de diámetro. Alguien la soldó, le puso unos pernos oxidados y se fue. Así, sin ceremonia ni discurso, termina el viaje más profundo en la historia de la humanidad, con una tapa de metal y silencio. Hemos tocado la Luna. Hemos enviado sondas más allá de los confines del sistema solar. Hemos fotografiado agujeros negros a millones de años luz. Pero bajo nuestros propios pies apenas hemos arañado el 0.2% del radio de la Tierra. Lo que hay abajo, la inmensa mayoría de la masa de este planeta en el que nacimos, vivimos y moriremos, sigue siendo en gran parte un misterio más oscuro, más denso y más cercano que cualquier estrella lejana. Y tal vez lo más perturbador de toda esta historia no sea que allí abajo hubiera algo esperándonos. Ningún demonio, ninguna caverna imposible, ninguna grabación del infierno. Lo perturbador es que cavamos hasta donde pudimos. Llegamos al límite absoluto de nuestra tecnología, de nuestra economía y de nuestra paciencia. Empujamos el acero, la ciencia y la voluntad humana hasta el punto de quiebre. Y la Tierra apenas se dio cuenta.